Bueno, pues nada, ¿qué tú opinas de eso? Bueno, Yo yo estoy en he shock. quedado estupefacto con todas estas explicaciones dadas por este prominente infectólogo dominicano. Y la conclusión a que he arribado es de que el ser humano es demasiado frágil, débil, y está permanentemente amenazado de todo. O sea que Claro. Está muy expuesto. No. Lo que pasa es que tienes razón. La verdad es que el ser humano se encuentra en una competencia con todo lo que les rodea. Y incluyendo su propia presencia. Recuerden que la sobrepoblación es uno de los grandes riesgos Hasta que eso se es un corre. riesgo. Entonces, por eso estamos mencionando. Yo siempre digo que el ser humano está generando antibióticos para evitar que los virus y las bacterias lo maten. Yo dije siempre que yo apuesto a los virus y a las bacterias. Nosotros vamos a embromar antes que los virus y las bacterias, porque realmente ellos van a una velocidad muy superior a la que el ser humano puede ir desarrollando procesos para combatirlos. Entonces, doctor, usted como infectólogo, volviendo otra vez al plano del día a día, porque me preocupa, y más ahora después de que yo que ando descalza todo el tiempo. Doctor, de las enfermedades que ahora mismo están en el plano del día a día de la República Dominicana, ¿cuál diría usted o ustedes en su grupo de infectólogos diría que es la que más debe de preocupar? la más grave. No, lo que pasa es que hay que llamar la atención de que cualquier proceso infeccioso que se salga de control podría convertirse en algún tipo de problema de salud pública. En este momento no apreciamos que hay emergencias abarrotadas, no notamos que hay consultas que se están explotando, que no hay capacidad de dar respuestas como sí lo vivimos durante el coronavirus del 2019. O sea que estamos hablando de que eso no es lo que se está viviendo. Si tú me preguntas, Balcácer, ¿podemos tener alguna amenaza en el futuro? Bueno, hay algo que muchas personas están pasando por alto. La República Dominicana dentro de unos cuantos días se convierte en un punto focal de lo que es el deporte a nivel regional. Ajá, con Con los juegos Centroamericanos y del Caribe. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener una cantidad de visitantes Un alto importante flujo turístico. y ese flujo turístico, sobre todo en lugares urbanizados, porque el problema es que estamos hablando de que la mayoría del turismo que llega al país se queda en esa periferia de playas. Ahora estamos y hablando en de los que... propios lugares públicos donde se desarrollan las competencias. No, por eso era que le iba a decir, mientras que ahora vamos a tener una llegada de Se turistas. reduce el espacio para Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando de que la realidad es que deben existir protocolos claros. Por eso, varios de los organizadores han dado a conocer los centros de atención que van a prestar asistencia en caso de que ocurra algún tipo de inconveniente. Pero la verdad es que esos atletas deberían, dentro de lo posible, tener un protocolo mínimo de vacunación, ya que Estoy de acuerdo. hay que reconocer que tenemos una situación preocupante en el continente con una patología ya olvidada en nuestro país porque tenemos más de 21 años sin ella, que es el sarampión. Y hay que decir que la República Dominicana tiene 21 años sin sarampión, pero ya en el continente hay más de 50,000 casos de sarampión. Entonces, por tal motivo, A si ustedes... propósito, el que le da sarampión no repite. No repite a menos que su sistema A inmunológico mí me no dio se hace vaya... más de 60 años. Claro, el sarampión no repite y sobre todo solamente podría repetir si el sistema inmunológico de esa persona se va a pique, como decimos hoy en día. Entonces, si el sistema inmunológico deja de funcionar, usted pudiera justamente tener un segundo caso, pero no es lo habitual. Los casos de sarampión simplemente cuando aparecen, simplemente quedan ahí. Entonces, doctor, se ha dado a conocer en redes sociales el llamado antivirus. Explíquenos realmente qué es lo que es, porque lo que hemos escuchado, que un barco, que fallecieron unas personas, que vino aquí, que no vino, que... No, el hantavirus no vino al país, no. O sea, háblenos de eso, porque se han ido... Una se han- embarcación en teorías. Puerto Plata. Sí, pero ese era norovirus, son Sí. cosas diferentes. Sí. Otro. Norovirus fue lo del showcito en Puerto Plata, hantavirus fue el showcito en Argentina. Doctor, aclárenos por favor toda esta nebulosa. Ok, porque vamos. Ya yo me perdí. Vamos a iniciar. Lo primero estamos hablando del hantavirus o antivirus, como bien decía en español, ya que la H es muda. Es mudo. El antivirus, pero en inglés suena más chulo, hantavirus. Entonces, ¿qué ocurre? Es más divertido. Entonces, ¿qué pasa? Sí. El hantavirus, recuerden que lo que ocurrió fue que un señor que es ornitólogo, que se dedica a mirar aves y a describirlas y su hábitat, etcétera, etcétera. Ese caballerito se montó en un crucero
de 147 personas que bajaba justamente hacia el cono sur. Entonces, cerca de 16 días de estar en el barco, comienza a presentar un cuadro respiratorio severo, se muere. Su esposa enferma. Dentro del barco. Sí, su esposa enferma y el médico del barco que lo estaba atendiendo también se enferma. Okay. Se detienen en una isla bastante famosa, que es la isla de Santa Elena, que fue donde llevaron a Napoleón a morir. Napoleón Bonaparte. Entonces, a partir de la isla de Santa Elena, toman un avión con destino a Sudáfrica. Con todo y el cuadro respiratorio. De la señora, claro, y De la del señora, señor claro. y del señor que está malito. Entonces, ¿qué pasa? Se muere otra gente en el camino, pero ¿qué ocurre? Al no saberse lo que era, cuando llegan a Johannesburgo, las personas que Sudáfrica. trasladaron, sí, en Sudáfrica, esas personas en Sudáfrica, simplemente, ¿qué pasó? Se desbandaron porque nadie sabe qué es lo que es. Oh, sorpresa, cuando han dicho que el don lo que tiene es hantavirus. Se armó el corre-corre porque había una azafata que había ido a Países Bajos u Holanda, como la conocemos aquí. Había otro de los tripulantes que se desmontó en Santa Elena y arrancó para Suiza. Hubo otro que arrancó también Que cada uno cogió su rumbo. Exacto, otro que arrancó para Francia. Entonces comenzaron a salir casos positivos. La ventaja, se ha logrado aislar el brote. Ya no estamos hablando de una mayor cantidad de casos. Los brotes se quedaron en 12 aparentemente, a pesar de que todavía hay personas que se encuentran en observación porque el periodo de incubación del virus puede ser tan largo como 2 meses. Fíjense que el crucero, cuando le permiten entrada a España en su momento, hablaron de un periodo de aislamiento De 2 de meses. 42 días, porque ya esas personas tenían 18 días rodando, lo que quiere dejar dicho que ya tenían ya que todos durar, sí estaban confinados. tenían que durar 60 días trancados para justamente prevenir eso. Lo de Puerto Plata fue un disparate, yo siempre lo he dicho, en buen dominicano ahí se disparateó. Realmente ese barco con el norovirus en Puerto Plata, eso no era un problema. El norovirus es la causa más frecuente de diarrea en el mundo. Se La reporta causa más frecuente Oye, de diarrea infecciosa en el mundo. diarrea. De diarrea infecciosa en el mundo. Lo que se conoce como la diarrea del viajero infecciosa, la causa más frecuente, porque hay otra que es bacteriana, que es por una bacteria, por E. coli, que es la causa más frecuente bacteriana. Pero yo le voy a decir algo, fue un programa de panel donde hubo una muchacha que me dijo que ella no fue a Puerto Plata porque le dijeron que ese barco iba. Y yo, por el amor de Jesucristo, a ti te ha dado norovirus. El estado de pánico que genera las redes Lo que pasa es que se mezcló norovirus con hantavirus y así como ustedes tenían esa confusión, la gente no sabía qué era lo que estaba pasando. Supuesto resurgimiento del COVID. Exacto, entonces la gente estaba más asustada que un chivo y la gente lo que hizo fue que simplemente se aisló. Pero la verdad es que el norovirus no es un problema y el país debe tratar de acostumbrarse a esa palabra, norovirus. ¿Por qué razón? Porque si nos vamos a convertir en un destino de cruceros, de turismo de cruceros. Ya de hecho estamos... Sí, pero yo estoy hablando de que se está hablando de que vengan más barcos para acá y se está tratando de construir mayor cantidad de puertos con un calado mayor para que vengan cruceros más grandes, con más gente, Pedernales. todos los lados. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos a convertir en un destino, tenemos que lidiar con eso porque el norovirus, repito, es una enfermedad que produce diarrea y vómito. Hubo alguien que trató de magnificar el asunto y de meter miedo diciendo que había ocurrido un caso en Europa de otro crucero donde a 100 gente le había dado norovirus y uno se había muerto. Y cuando tú lees la noticia, el tipo tenía 90 años cuando murió. ¿Me voy a entender? A cualquiera con 90 años. A los 90 años se muere cualquier cosa. Sí, porque la tinta del periódico sea demasiado gruesa, lo mata con 90 años. Cualquier cosa. Estamos hablando, repito, de que el norovirus es una patología bastante tenue, bastante leve. Es una patología, repito, bastante fácilmente manejable. Eso es simplemente darle líquido a los pacientes. Eso no tiene ni siquiera tratamiento. O sea que estamos hablando de que no es lo que va a frenar el desarrollo de un polo turístico. Y qué bueno que usted menciona ese tema. Y el ébola. Hay No, posibilidades, ya el asunto sí se complica, ¿no? posibilidades reales de que el ébola... Bueno, profesor, llegue- ya el ébola sí, la vaina complica por lo siguiente. Recuerde que el palabrita ébola... no me gusta. No, lo que pasa es que el ébola estamos hablando que es un virus que tiene una mortalidad Sí. que puede ir con esta variante de alrededor de un 40%. Eso es que de cada 10 gente que le dé, se van a morir 4. Entonces, Ya, lo que yo no me Ya casi explico la mitad. es que el ébola, que yo tengo decenas de años, décadas, escuchando esa pandemia que ha sido
una especie de catástrofe para los países africanos. Afectados. Sí. No hay una vacuna eficaz. Sí, lo que pasa es que existe una vacuna contra la forma más frecuente, que es la variante del Zaire. Es una vacuna que Estados Unidos utilizó en su momento para tratar de contener un brote que en el 2018 afectó 18,000 personas y mató 12,000. O sea que estamos hablando, pero entre 18 y 24,000 personas y mató 12,000. Entonces, ¿qué se hizo? Lo que se hizo fue que se desarrolló una vacuna para aplicarse en aquellos lugares que pudieran tener algún tipo de contacto y de esa manera se contuvo. Se desarrollaron medicamentos que son efectivos también, pero el problema es que son 5 variantes diferentes de hantavirus, dentro de los cuales 4 producen enfermedad en el ser humano, y la que está circulando en este momento no lo había hecho con la agresividad que lo está haciendo ahora. Me explico. En el 2000... Que no tenía el precedente adecuado. Lo que pasa es que entre el 2018 y el 2020, para que tú tengas una idea, hubo un brote de ébola en África, y en ese brote ocurrieron 3,000 casos en 2 años. Estamos hablando de que tenemos un mes de ébola y tenemos ya más de 1,000 casos. O sea que estamos hablando de que esto ya está llevando una velocidad donde dice un amigo mío, mi hermano Rafael Ledesma, que dice que esto ha pasado de chiste a broma demasiado rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Pero la pregunta, ¿hay posibilidad de que... Lo que pasa es lo siguiente, hermano querido. querido. Mire cuál es el problema, hermano querido. Ahora mismo se habla que hay 2 países afectados principalmente. La República Democrática del Congo haitiano y Uganda. No. De eso. En Haití tampoco nunca ha ocurrido ébola, que ya hay muchísima gente disparateando de que llegó ébola a Haití. No ha llegado ébola. Lo que tuvimos fueron casos de anthrax en Haití. ¿Me doy a entender? Anthrax. Pero ¿qué ocurre? Vamos a pasar aquí. Tenemos 3 países probables con ébola, 2 confirmados. Se habla de Sudán del Sur como probable, Uganda, que tiene como 20 casos, y la mayoría de casos que se estima que están en la República Democrática del Congo, específicamente en una provincia que se llama Utari, una cosa así. Si lo pronuncio mal, me disculpan. Y la realidad es que la República Democrática del Congo tiene un problema, y es que su equipo de fútbol acaba de clasificar para el Mundial de Fútbol. Entonces los jugadores van ahí, y Donald Trump ya le dijo, para ustedes entrar aquí tienen que durar 21 días trancados. Sí, pero ¿y toda la gente de la República Democrática del Congo que vaya a apoyar a su selección? Buena observación esa. Simplemente le estoy diciendo. O la gente que le gustan safari, cosas. Es verdad que está bien localizado, bien al noreste de lo que es la República Democrática del Congo, pero hoy en día existe siempre cierto temor, porque el problema es que usted le puede dar la vuelta al mundo en 36 horas. Y ahí es donde están los problemas. Claro que sí. Y doctor, en estos últimos 5 minutos, si usted tuviera el poder de crear o de darle algún consejo a las autoridades, sobre todo de salud pública, para contener o para responder ante cualquier posible, que ojalá y no, posible epidemia de una enfermedad infecciosa. Eventualidades. ¿Qué usted le diría? No, claro, lo primero es que yo entiendo que hay que reactivar algunos comités y protocolos que ya están establecidos. Durante el brote del 2018-2020, ya la República Dominicana creó un comité y un protocolo de acción frente a enfermedades infecciosas, y específicamente fue ébola. Hospitales móviles, personal capacitado, equipos de protección personal que están desarrollados, y sobre todo decirle a las personas, si ocurriese ese tipo de evento, estamos preparados, porque el problema es siempre la incertidumbre. La República Dominicana cuenta con equipos que simplemente es traer los reactivos si hay que hacer un diagnóstico de ébola rápido, porque no es como antes, que vivíamos que para tú saber algo tenía que esperar semanas. Ya usted lo puede saber aquí mismo. El Laboratorio Nacional tiene capacidad de realizar cualquier prueba molecular. Lo único que usted necesita es tener el reactivo. Entonces, en este sentido, creo que sí hace falta darle un poquitito más de seguridad a las personas de que aquí en República Dominicana, en caso de que se apareciera 1 o 2 casos de ébola, tenemos la capacidad de aislar a esas personas y de brindarle el tratamiento que las personas pudieran requerir, que en este momento más que nada es suero, oxígeno y observación, ya que en ninguna parte del mundo hay tratamiento contra esta variante de ébola que está circulando. Dicho esto, y terminando de esta manera tan contundente, nos despedimos del programa. Pineda, ¿algo más que agregarle? Perfecto. Una exposición brillante, elocuente, una verdadera cátedra de medicina. Muchas gracias. Y aclarando muchos temas que, sí, por lo menos para mí, y también un tanto polémica con el asunto de que la medicina no es una ciencia.
Yo creo que él se quedó con esa. Pineda se quedó con esa. Doctor, muchísimas gracias por No, aceptar la gracias a invitación. ustedes por la invitación y de verdad un placer cuando me necesiten. Y a ustedes, audiencia, el Pueblo Cuestión estuvo con ustedes. Hasta la próxima.